El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó los resultados de varias auditorías que fueron realizadas a las municipalidades tras recibir fondos para atender la pandemia del COVID-19. Varias irregularidades relacionadas a actos de corrupción fueron encontradas. A continuación, todos los detalles. En 2020 fueron entregados a las 262 alcaldías un total de 191.7 millones de dólares para atender la crisis sanitaria por COVID-19 que afectó a todo el mundo. De ese monto, tras las respectivas auditorías, se detectó que 83.4 millones fueron utilizados de manera irregular. Las evidencias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República. Gastos van desde remodelaciones en las alcaldías, que no entiendo cómo pretendían contener el COVID-19 remodelando el Palacio Municipal, por ejemplo, pagando fiestas patronales cuando todas las aglomeraciones estaban prohibidas o haciendo otro tipo de gastos. 33%, que representa unos 27 millones, están focalizados en las municipalidades de la zona central del país. Mientras que el 32% corresponde al oriente del país, el 20% fue detectado en la zona occidental y un 15% en la zona paracentral. Otros 4 millones que fueron básicamente saqueados de los fondos públicos. Está solo el cheque, no hay ningún tipo de documento. Y eso pues evidentemente es una actitud criminal y que está penada con cárcel. En total son 186 alcaldías donde fueron encontradas irregularidades. Las que más se repiten, las gobernadas por Arena y el FMLN. Eran casos que ya anteriormente han tenido muchas denuncias de corrupción y que ahora pues aportan un elemento más para saber que básicamente era lo que pasaba en la situación general de la alcaldía, no era, digamos, con un fondo específico, sino que era con varios fondos. Entre los delitos que podrían constituirse se encuentra la malversación de fondos, actos arbitrarios y apropiación de fondos públicos. Sobre este mismo tema, en anteriores ocasiones, el Ministerio de Hacienda ha presentado avisos ante la Fiscalía por malversación de 64 millones de dólares para la atención de la pandemia, los cuales fueron asignados a 66 alcaldías del país. Las administraciones de 66 alcaldías han sido identificadas con una serie de irregularidades por malversar fondos públicos durante la pandemia, según lo detalla el Ministerio de Hacienda, esto luego de realizar auditorías en las comunas. El informe indica que se desembolsaron 64 millones de dólares para la atención de la pandemia por COVID-19, de los cuales 24 millones son hallazgos de operaciones que no coinciden con lo estipulado en el decreto 608, como brindar asistencia a grupos vulnerables, compra de materiales de construcción y reparación de viviendas, compra de alimentos, productos de higiene, entre otros. Además, en casi 3 millones no se tiene documentación que compruebe en qué se utilizaron. Hacienda indicó que entre el uso dado al dinero asignado se encuentra el pago de salarios al Consejo Municipal, incluyendo a alcaldes, también para fiestas patronales, por lo que se utilizó un mecanismo para sustraer los fondos COVID y asignarlos al fondo común. Entre las alcaldías están cabeceras departamentales como San Salvador, Santa Ana y Sonsonate, también Santa Tecla, entre otras, que fueron gobernadas por los partidos tradicionales, que han sido señaladas por los delitos de peculado y malversación de fondo. Y la Corte de Cuentas de la República también ha presentado diversos avisos ante la Fiscalía General de la República. La institución señaló que 8 alcaldías malversaron 2.258.326 dólares con 67 centavos de fondos otorgados para la atención de la pandemia, tormenta Amanda y Cristóbal. Solo el delito de malversación de fondos fue cometido por 6 alcaldías. 10 comunas más fueron denunciadas por no usar adecuadamente los fondos asignados para la pandemia por COVID-19, proyectos FISDL, entre otros, por un monto que sobrepasa los 9 millones de dólares en el periodo comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021.